Bien, hermanos, vamos a comenzar esta meditación en mitad de la semana y vamos a buscar en la palabra del Señor, en Números, capítulo 16, un pasaje que vamos a meditar hoy, Números 16, en la página 162 del Antiguo Testamento, y vamos a leer desde el versículo 41 hasta el final. Como siempre hacemos, vamos a compartir la lectura. Números 16, del versículo 41 al final. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que, como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio, y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo, y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por el negocio de Coré. Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había cesado. Este pasaje de Números, capítulo 16, lo compartió el hermano Daniel Borsi de la Iglesia en La Plata, y a partir de ese mensaje que él mandó, yo me puse a meditar y me llamó mucho la atención, y el Señor me dejó una enseñanza en lo personal y hoy también la quería compartir con ustedes. Sabemos que Moisés y Aarón debían llevar una carga pesada, que era acompañar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en su peregrinar, ¿no?, hacia la tierra prometida. Y era un pueblo duro, rebelde, como dice la palabra, duro de servir, ¿no?, que a pesar de que veían las maravillas de Dios, ellos no se arrepentían. A veces andaban un tiempo en los caminos de Dios, pero prontamente se apartaban, ¿no? Y sabemos que habían sido rescatados de Egipto con mano fuerte y con grandes maravillas, pero hacían irritar a Dios con las dudas que ellos tenían, con las ingratitudes, también con los pecados de idolatría, porque sabemos que el pueblo buscaba otros dioses a pesar de tener al verdadero Dios entre ellos, ¿no? Y vemos que en este mismo pasaje de Números capítulo 16 habían hecho enojar a Dios, ¿no? Eh, y llegamos a esta terrible situación que vemos en el versículo 41 del pasaje que recién leímos, ¿no? Y fíjense que en los primeros versículos de Números, capítulo 16, encontramos lo que se llama la rebelión de los hijos de Coré. No lo vamos a leer ahora, pero vemos a este Coré que junto con otros se levantaron en contra de los siervos de Dios, ¿no?, de Moisés y de Aarón. Y leemos en el versículo 30, fíjense, del capítulo 16, del 30 al 34, que dice que Dios castigó al pueblo, y dice que abrió la tierra. Lo leemos en el versículo 31, por ejemplo, que aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y tragólos a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron en medio de la congregación, ¿no? Vemos que realmente Dios tuvo que hacer un juicio
con los rebeldes. Pero fíjense en el versículo 34 que incluso el pueblo que quedó vivo, que vieron ese castigo que Dios envió, tremendo entre el pueblo, corrieron y tuvieron temor y dijeron, porque no nos trague también la tierra. Pero no fue un verdadero temor de Dios, sino que ellos tuvieron miedo de morir, ¿no? Como pasa muchas veces y como también pasa hoy en día. Lamentablemente en este tiempo de cuarentena lo que estamos viendo es que mucha gente se conmueve, mucha gente llega a ver que hay un llamado de atención, que Dios está queriendo decir algo, pero se quedan en el temor de no enfermar, de no morir, pero no buscan a Dios verdaderamente con arrepentimiento, ¿no? Y fíjense en el versículo 41, podemos leer la actitud que tuvieron Moisés y Aarón. Podemos ver lo que sucedió. Fíjense en el versículo 41, que dice que el pueblo de Israel, luego de que habían sucedido esta situación de la rebelión de los hijos de Coré, que Dios había tragado a los rebeldes, miren el 41, dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. A pesar de que el pueblo de Coré y sus seguidores murieron por haber murmurado contra Moisés y Aarón, el pueblo que quedó vivo siguieron murmurando. Y fíjense que como muchas veces la gente hace, y como aún vemos en este momento, la gente busca culpables, ¿no? En vez de pensar que el culpable es uno mismo, busca culpables, como hizo el pueblo de Israel en ese momento. Y fíjense en el verso 42, porque le echaban la culpa a Moisés y Aarón, ¿no? Y en el verso 42 dice, y aconteció que como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Siempre la gloria de Jehová apareciendo para apoyar a sus siervos, a los siervos fieles que él tenía, como en este caso Moisés y Aarón, y siempre se manifestó para defender a los suyos, ¿no? La gloria de Jehová habla de su presencia, de su mano, de su protección, si somos siervos temerosos, ¿no? Por eso sabemos que contamos con él, pero si nosotros andamos verdaderamente en sus caminos, si somos temerosos. Fíjense que ahí en Números 16, en el versículo 19, cuando el pueblo empezó a murmurar la primera vez en este capítulo contra los siervos de Dios, dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y fíjense en el capítulo 14, en el versículo 10, dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Qué preciosa esta experiencia de los siervos de Dios. La gloria de Dios siempre con ellos, cubriéndolos, ¿no? Que así sea con sus verdaderos hijos, con nosotros, que podamos así sentir su presencia en medio de la prueba, de esta necesidad. Y fíjense en el versículo 45, cuál es la actitud que toman Moisés y Aarón, y esto es lo que nuestro hermano Daniel Borsi compartió y a mí me llamó la atención. Dice, apartaos de en medio de esta congregación y consumirélos en un momento, dijo Dios, ¿no? ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón? Ellos se echaron sobre sus rostros, ¿no? Ante la determinación divina de castigar al pueblo, Moisés y Aarón intercedieron, ¿no? ¿Y qué es interceder? Interceder es hablar en favor de alguien, así lo dice el diccionario, para conseguir un bien o librarlo de algún mal, ¿no? Y esto es lo que hizo y hace el Hijo de Dios, Jesús, por nosotros, ¿no? Intercedió por nosotros, habiéndose puesto en nuestro lugar, en la cruz. Por eso dice que su obra en la cruz fue vicaria, porque Él se puso en lugar del hombre, en lugar de mí, ¿no? Se puso allí muriendo en la cruz, en el lugar que yo debía ocupar, yo debía morir ahí. Y ahora, ¿qué hace? Luego de haber muerto y haber resucitado, porque sabemos, como la otra vez dijimos, que el Señor no pudo ser retenido por la
por la tumba, porque Él era sin pecado, Él resucitó, y dice la palabra que Él ahora está a la diestra del Padre, y que ¿cuál es su labor? Interceder por nosotros, ¿no? Ponerse en medio para nuestro beneficio, porque eso es lo que significa interceder, ¿no? Él hizo su obra en la cruz una sola vez y para siempre, y ahora está sentado a la derecha del Padre y vive para interceder por nosotros, ¿no? Y pide por mí, eso es lo que yo tengo que entender. Y cuando alguien se quiere acercar a Dios, ¿no? Sabemos que la gente hoy en día habla de que yo busco a Dios, yo rezo, yo pido, yo oro, dice la gente. Cada uno busca a Dios a su manera, y sabemos que la palabra de Dios dice que hay un solo camino, que es Jesucristo. Entonces, quien quiere buscar a Dios tiene que pasar por Jesucristo. No hay otro intercesor, ¿no? Y dice que Él está allí, sentado, como decíamos, a la diestra del Padre. ¿Y qué hace? Intercede por aquellos que buscan a Dios verdaderamente, ¿no? Entonces le pide a Dios de que escuche a quien está buscándole, ¿no? Y esto era lo que hacían los sacerdotes en el tiempo del pueblo que estamos leyendo ahora. Quien quería buscar a Dios y acercarse a Él, debía ir al sacerdote y éste intercedía por él, ¿no? Hoy no es así, porque ya tenemos al gran sacerdote que ha muerto por nosotros, que ya hizo todo. Dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya no tenemos que matar a un animalito inocente para acercarnos a Dios, ni derramar sangre inocente. Ya lo hizo Cristo muriendo en la cruz. Y fíjense, vamos a mirar en Éxodo capítulo 30, dejen marcado ahí en números porque vamos a volver, pero en Éxodo capítulo 30 vamos a leer acerca del altar del perfume. Dice Éxodo 30, es la página 89 del Antiguo Testamento. Dice: harás asimismo un altar de saumerio de perfume, de madera de sitín lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán de lo mismo. Y cubrirlo has de oro puro. Su techado y sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona, a sus 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los varales de madera de sitín y los cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Y quemará sobre él a Aarón saumerio de aroma cada mañana. Cuando aderezare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el saumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre él saumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. 1 vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades. Será muy santo a Jehová. Y este era el altar del incienso, ¿no? Que como leímos ahí, era la tarea que hacía Aarón, ¿no? Y él quemaba perfume y lo ofrecía a Dios. Dice que era de madera, era un altar pequeño, de 1 codo, ¿no? De 1 codo de ancho y de 1 codo de largo. Y tenía 2 codos de alto, era un altar pequeño. Estaba hecho de madera y recubierto en oro, ¿no? Y esto es figura de la madera de la humanidad, pero el oro figura de la divinidad, ¿no? Nos acercamos a Dios por medio de su Hijo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? Y fíjense que el altar, dice ahí en el versículo 6, que se ponía antes del velo, ¿no? Sabemos que en el tiempo del pueblo de Israel había un tabernáculo, que era una tienda, que estaba hecha con columnas y con telas, y que allí estaba el arca, que era la presencia de Dios. Allí Dios había prometido estar en medio de su pueblo, pero la gente no se podía acercar directamente a Dios, al lugar santísimo donde estaba el arca, sino que los sacerdotes eran quienes se ocupaban, eran los que intercedían, ¿no? Y quien quería acercarse a Dios, decíamos, tenía que pasar primero por un altar, que miren, tenemos algunas imágenes que alguien ha construido como una réplica,
encontramos el altar del sacrificio que estaba primero y luego una representación similar, no quiere decir que sea igual, del altar del incienso, ¿no? Vemos que era un altar pequeño y allí arriba tenía el inciensario. Entonces, quien quería hablar con Dios, porque el incienso es figura de la oración, lo dice la palabra, primero tenía que pasar por el sacrificio, donde se mataba un animalito inocente. Y con esa sangre inocente se mojaban los cuernos de este altar y allí recién se podía elevar a Dios una oración, ¿no? Entonces, fíjense que dice en el versículo 7 que cada mañana lo hacía Aarón, y también ahí en Éxodo 30, ¿no? El verso 7, cada mañana lo debía hacer, y también cada noche, ¿no? Y esto tenía que ser, dice, un rito perpetuo, y dice que era muy santo esto, ¿no? Y volviendo ahí a Números 16, sabemos que en esta reunión de mitad de la semana nosotros tenemos la reunión de oración, ¿no? Por eso esta meditación tiene como objetivo hacernos reflexionar acerca de nuestra oración. Nuestra oración que a veces resulta ser solamente egoísta, ¿no? Solamente pensando en nuestro trabajo, en nuestra salud, en que estemos bien, pedimos por los enfermos, pedimos por las necesidades materiales, pero no nos acordamos de hacer lo que hizo Moisés y Aarón, que es interceder. Lo que está haciendo Cristo a la diestra del Padre, Él dice que está intercediendo por nosotros, pero también desea que nosotros, como sacerdotes suyos, intercedamos por los demás, ¿no? Pidamos por los demás. Fíjense ahí, volviendo, decíamos, a Números 16, que cuando Dios se enojó y tuvo la determinación divina de castigar, ¿qué hicieron en el versículo 45 al final? Moisés y Aarón se echaron sobre sus rostros, en una actitud física y espiritual, de tirarse en humildad y pedirle a Dios clemencia, ¿no? Y fíjense que en 1 Pedro 2.5 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, por eso nosotros también tenemos que tomar seriamente esta función. El Señor nos pide que intercedamos por los demás. Fíjense que en el versículo 46 dice que cuando sucedió esto, que iba a empezar la mortandad en medio del pueblo, que no sabemos bien cómo fue esta mortandad, si fue por medio de una peste, si fue por una enfermedad repentina, no lo sabemos, pero dice que Dios decidió, dijo que iba a castigar. Entonces, ¿qué hace Moisés? Le dice en el verso 46 a Aarón, toma el incensario, es decir, ese recipiente donde se ponía el perfume, figura de la oración, toma el incensario, pone el fuego del altar y sobre él pon perfume y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado, ¿no? Entonces, sin esperar que Dios le mande a hacerlo, ¿qué hizo Moisés? Enseguida le dijo a Aarón, ve y cumple con tu función, porque esa era la función de Aarón, ¿no? De interceder, de quemar perfume, ¿no? Y actuó prestamente, ve presto, dice, pon perfume, ve presto y haz expiación. Expiar es borrar las culpas, es santificar lo que fue profanado, ¿no? Y dice en el verso 47 que entonces Aarón hizo eso, tomó el incensario, como Moisés le dijo, corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume e hizo expiación en el pueblo, ¿no? Imagínense la escena. Moisés se quedó en el tabernáculo y Aarón corriendo con la copa llena de perfume, prendiendo el fuego para que allí se eleve la oración en medio del pueblo mientras la gente iba muriendo, él clamando a Dios por clemencia, ¿no? Y dice entonces en el verso 48 que se puso Aarón entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y esta es la palabra que hoy me quedó, ¿no? El Señor me llamó la atención a mí, nos llama la atención. Estamos en un momento de muchísimas muertes, no solo aquí en Argentina, sino en el mundo. Fíjense que dice en el 49 que los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos que había habido en esos minutos anteriores, ¿no? Por la rebelión de Coré. Entonces estamos en un momento donde la gente está muriendo. No hay lugar para hacer los velatorios. En Europa leemos, ¿no?
hay depósitos de los muertos, lamentablemente. Entonces uno tiene que pensar en esas almas que están muriendo, ¿no? Ya el que murió, ya no podemos hacer nada, porque sabemos que dice la Biblia que hoy se decide, que está establecido que muera, que los hombres mueran una vez y después el juicio. Es decir, que hoy tenemos que decidir nuestro futuro. Hoy tenemos que arreglar las cuentas con Dios, no esperar estar en una situación límite para acercarnos a Dios. Pero este es un llamado de atención de Dios a la humanidad, y es un llamado de atención a nosotros, y es un llamado de atención a ti que estás escuchando, ¿no? Entonces el Señor dice, ¿cómo estás? Si hoy te tengo que llamar, ¿en qué situación estás? ¿No? Entonces es hoy que tengo que acercarme a Él. Él ya hizo todo. Jesús ya murió en la cruz, ocupó mi lugar, y Él está esperando que si yo me quiero acercar a Él, no tengo que ponerme a orar o a rezar como muchos dicen directamente, sino que tengo que haber pasado por el sacrificio de Cristo, tengo que haber creído en su sacrificio expiatorio en mi lugar, que Él ocupó mi lugar y que yo sin Él tendría que estar muerto, ¿no? Y así lo tienes que pensar, cada uno de nosotros tenemos que pensar, cada uno de los que están escuchando en esta ocasión. Entonces, si ya somos hijos de Dios, si ya hemos arreglado las cuentas con Dios, el Señor nos manda hoy a que intercedamos por otros, que pensemos en aquellos que están muriendo, que prestamente corramos y clamemos al Señor, nos postremos sobre los rostros y clamemos pidiendo clemencia para que cese la mortandad, ¿no? En este día de reunión de oración, ahora al finalizar esta meditación lo vamos a hacer. Y especialmente, además de pedir por todas las necesidades, como hay bebés que han nacido, bebés que están enfermos, que ahora vamos a ver los motivos de oración, hay hermanas que están por tener sus bebés, hay hermanos que no tienen trabajo, hay hermanos que están enfermos. Además de pedir por esas cosas, clamemos como prioridad por las almas de las personas que actualmente están enfermas, por las que enfermarán, por las que están muriendo sin Dios. Clamemos para que cese la mortandad, ¿no? Es nuestra responsabilidad, el Señor así lo manda. Por eso no demoremos más y hoy mismo hagámoslo, que el Señor nos permita que lo cumplamos.